Bueno, en este video les voy a mostrar cómo trasladar los datos desde una hoja de Excel a la planilla electrónica. Bueno, para esto primero voy a instalar mi aplicativo presionando sobre el siguiente ejecutable y una vez realizada esta instalación voy a proceder a validar mi aplicativo en mi computadora. Me mostrará un pequeño formulario en donde primero debo validar mi aplicativo. Si aún todavía no cuento con una contraseña, puedo solicitarla mediante este medio. Bueno, entonces procedemos a validar presionando el botón validar y esperamos hasta que nos cargue un nuevo formulario. De esta forma, al momento de cargarme este formulario, debo primero guardar los cambios. En este formulario voy a proceder a registrar y a guardar los cambios. Una vez terminado estos pasos, el aplicativo quedará fijo en mi computadora. Ahora voy a proceder a abrir un archivo de Excel en blanco y se ha cargado mi complemento y de esta forma me ha habilitado una nueva pestaña denominada complementos. En esta pestaña tengo todas las estructuras para trasladar los datos a la planilla electrónica. Entonces lo que voy a proceder primero a realizar antes de utilizar las demás pestañas es primero hacer la conexión con mi archivo. Entonces presiono el botón listar archivos y procedo a abrir el archivo demostración. Bueno, esto sería en este caso de ejemplo. Una vez finalizada la conexión, ya tendré mi aplicativo abierto y la hoja para realizar los registros de los trabajadores. Bueno, en esta pestaña registros donde nosotros vamos a registrar tanto registro de declarantes como establecimientos propios como establecimientos de otras empresas a donde destaco personal, y de esta forma podré hacerlo mediante este menú. Para registrar los trabajadores voy a ir al registro trabajadores y tengo 8 comandos, los cuales solamente voy a utilizar el comando datos principales, datos del trabajador y datos del periodo. Los demás comandos, como la jornada laboral por trabajador, se generan mediante programación. Tanto los establecimientos y los ingresos se generan mediante programación para generar el código por cada trabajador. Bueno, para proceder primero a trabajar con nuestro aplicativo, lo que primero debemos realizar es registrar los datos principales. Estos datos principales son los que se encuentran en nuestra planilla electrónica en la primera pestaña. Para esto voy a mostrarles la planilla electrónica, la versión 1.9, y vamos a ir a trabajadores. Bueno, cuando nosotros seleccionamos aquí la empresa y vamos a registrar un nuevo trabajador, nos muestra tanto unos campos donde debemos registrar los apellidos, como el tipo de documento, el número de DNI, entre nacionalidad y sexo. Todos estos campos que se encuentran aquí los tenemos parametrizados aquí en la hoja de Excel. Bueno, según las tablas y según la estructura número 4, nosotros debemos registrar
en cada columna según la longitud que nos indica y según la tabla que nos muestra aquí. Bueno, de esta forma nosotros lo realizamos en Excel, trasladando los datos originales que se encuentran en el T-registro a esta hoja de Excel para realizar la declaración. Una vez finalizada los registros en esta hoja, procedo a indicar aquí un pequeño parámetro, el cual me va a ser de gran utilidad para generar la planilla electrónica automáticamente. Tengo 93 trabajadores y los vamos a trasladar a nuestro PDT. Bueno, para generar los archivos planos tengo que ir a la pestaña estructura y señala e indicar planilla electrónica. Me va a cargar un nuevo formulario en donde tengo varios menús desplegables, pero cuando hablamos de registros de empleados solamente es para trasladar datos de los trabajadores. Bueno, antes de proceder a crear las carpetas, procedo primero a realizar crear la carpeta que se ha creado en el disco C. Esta carpeta se crea por defecto ya que yo he indicado el disco C. Aquí debo de tener en cuenta los parámetros tanto del RUC como el periodo, el mes y el PDT, que vendría a ser el 0601. Bueno, una vez realizados parámetros, entonces procedo a trasladar los datos principales de mis trabajadores. De esta forma ya se ha generado el archivo plano. Ahora lo que voy a proceder a realizar es a trasladarlo a la planilla electrónica, seleccionando el botón importar, ubicamos la carpeta que se encuentra en el disco C, ubicamos la planilla electrónica y este sería el nombre de la empresa. Por cada empresa nos va a crear un archivo. Como en este caso estamos trabajando con esta empresa, entonces seleccionamos esta empresa y seleccionamos registro de trabajadores. Y aquí ya tenemos los datos que vamos a trasladar. En este caso vamos a trasladar solamente los datos personales del trabajador. Entonces presionamos el botón aceptar y toda esta información está siendo trasladada a nuestra planilla electrónica. De una manera muy fácil ya nos ha trasladado los 93 trabajadores a la planilla electrónica. Pero en este caso solamente nos está trasladando la primera pestaña denominada datos personales, pero las categorías aún todavía no hemos trasladado. Entonces vamos a proceder a realizar el siguiente paso. Lo podemos hacer todos de un solo golpe, pero como modo de ejemplo les estoy mostrando cómo debemos hacerlo. Entonces vamos a ir a la pestaña registro, seleccionamos registro de trabajadores y datos del trabajador. Aquí en los datos del trabajador, tanto el tipo de documento como el número del trabajador se debe generar automáticamente presionando sobre el siguiente botón. Y lo que vamos a proceder nosotros a registrar son los datos del tipo del trabajador, el régimen laboral si es privado o público y los demás campos que me señala la estructura número 5. De esta forma registramos y lo hacemos de una manera muy rápida. De la misma forma lo hacemos para los datos del periodo y también tanto el tipo de documento como el DNI, la categoría, me tiene que trasladar automáticamente presionando sobre el siguiente icono y ya tendríamos los datos correspondientes a nuestros 93 trabajadores. De esta forma nosotros ponemos la fecha de inicio y este sería todo lo que tendríamos que editar en esta tabla. La estructura número 11. Bueno, ahora vamos a proceder a trasladar esta información. Seleccionamos planilla electrónica y vamos a trasladar el registro de los datos del trabajador como los datos de los periodos. En este caso me traslada tanto los datos del periodo para los pensionistas que no tengo ningún dato y los datos del prestado de servicios modalidad formativa que tampoco tengo ningún dato. Solo me ha trasladado los datos de nuestros trabajadores.
Entonces procedemos a realizar la importación. Seleccionamos datos del trabajador y periodos laborales, ubicamos la carpeta y seleccionamos la empresa. De esta forma la información está siendo procesada y trasladada al PDT de una manera muy rápida. Una vez finalizado este paso, vamos a proceder a realizar la declaración jurada. Bueno, ya tenemos la información y nos ha registrado las categorías del trabajador con los datos que nosotros hemos llenado en la hoja de Excel. Tantos datos principales, datos complementarios, periodos laborales. De esta forma nos ha trasladado los datos a nuestra planilla electrónica. Entonces procedemos a validar y no tenemos ninguna inconsistencia. Bueno, entonces vamos a proceder a generar nuestra planilla con estos datos. Entonces seleccionamos el botón registro, procesar planilla y vamos a procesar una planilla de trabajadores que se encuentra en la siguiente carpeta. De esta forma nosotros ya hemos generado una planilla electrónica automáticamente para trasladarla a nuestro archivo. Entonces para generar esta planilla vamos a ir al botón procesar planilla de trabajadores. Y de aquí vamos a generar los códigos para realizar la declaración jurada. De esta forma nos ha trasladado los 93 trabajadores a nuestra planilla, indicando todos los datos correspondientes, tanto como el régimen laboral, los días calendarios trabajados, horas ordinarias, el código de establecimientos, horas extras y también la asignación familiar, alimentación principal si las tuviera, que en este caso me muestra el 0 porque no hemos registrado aún todavía ningún registro, y el total de ingresos, y aquí tenemos el régimen pensionario, total aportes y otros descuentos del trabajador. Bueno, en esto constaría la primera parte para trasladar los datos del trabajador, y en el segundo video les estaré mostrando cómo generar la declaración jurada mediante esta planilla electrónica. Esto ha sido todo. Mi nombre es Fernando y será hasta el segundo video.